Bienvenidos al Código de la Mente, el podcast donde hackeamos los secretos de la neurociencia y la psicología para reprogramar tu cerebro. Comenzamos. ¿A qué suena la seguridad absoluta? Para una niña de 4 años en Ticuantepe sonaba la voz de su propia madre diciéndole que iban a jugar. Ella no sabía que ese juego terminaría en un balde con agua. Bienvenidos al Código de la Mente. Lo que pasó en la comunidad de Islarios no es solo una nota roja más en el registro de sucesos. Es un abismo clínico, una madre que distorsiona la realidad hasta el punto de aislar a su otro hijo con videojuegos, subir el volumen de la música y ejecutar un plan macabro bajo un argumento aterrador para que no sufriera como mujer. Hoy no venimos a juzgar desde la moral, venimos a descifrar el daño. Y para descifrar este laberinto cerebral nos acompaña el neurocientífico, el doctor Luis Bravo. Doctor, la pregunta que todos hacemos allá de este caso, ¿qué pudo pasar en la cabeza de esta mujer para cometer este acto en contra de su hija? Basado esto en los problemas de depresión que según enfrentaba, clínicamente, ¿puede una persona, doctor, en depresión asesinar a alguien? Heidi, estructuralmente una depresión mayor convencional cursa anedonia, inhibición motora y retraimiento. La depresión por sí sola no genera un impulso homicida. El cerebro enfermo construye una premisa falsa pero inamovible. Aquí la única forma de salvar a la víctima de un sufrimiento desgarrador o de un mundo hostil es lo que hizo la madre, extinguir la vida de su hija. Doctor, pero ¿cómo se rompe tanto el cerebro humano como para confundir el asesinato, con un acto de piedad? Heidi, se rompe en el eje de la metamemoria y la evaluación ejecutiva del riesgo. El circuito prefrontal amigdalino colapsa en el cerebro. La amígdala cerebral aquí va a enviar una señal continua de amenaza existencial, inclusive catastrófica, y el lóbulo prefrontal, esta estructura totalmente desprovisto de un control modulador debido a un déficit agudo de serotonina y dopamina, va a empezar a adoptar el delirio como una solución lógica. La mente va a distorsionar, no va a haber una ejecución, al contrario de un rescate. El acto no va a nacer del odio, sino de una empatía profundamente enferma y desconectada de la realidad objetiva de la mamá. Y esto es lo que ocurre realmente, una distorsión cognitiva. Es escalofriante, doctor. Hablamos de planificación fría, distraer al hermano, poner música alta, operando al mismo tiempo bajo un delirio irracional. ¿Cómo conviven aquí la planeación, la locura en el mismo espacio mental, doctor? Heidi, en la neurociencia forense este es un fenómeno bien documentado. La organización metodológica bajo premisa psicótica. O sea, aquí la locura distorsiona el porqué, el contenido de la idea. Pero las funciones ejecutivas premotora y de planificación que están ubicadas en la corteza prefrontal, acá en esta área, ¿verdad? Pueden permanecer intactas para ejecutar el cómo. El cerebro organiza la logística, aísla al hermano con videojuegos para enmascarar todo el ruido con música, y esto lo hace como un mecanismo, ¿verdad?, de resolución de tareas. Aquí no hay frialdad en el sentido psicopático donde existe ausencia total de empatía y esa manipulación instrumental, sino una hiperfocalización obsesiva que está encaminada a cumplir el mandato delirante sin esas interferencias externas. La planificación no invalida el delirio. Aquí lo que hace es canalizar la ejecución como lo hizo la mamá. Y la gente en las redes y en las calles se preguntan cómo nadie lo vio venir. Los vecinos hablan de silencio, de tristezas acumuladas. Desde la óptica de la neurociencia social, doctor, ¿estamos fallando en leer las señales químicas y conductuales de la desesperación? Definitivamente sí, Heidi. La neurociencia social nos enseña que el cerebro humano es un órgano eminentemente social, que constantemente está emitiendo señales de desregulación. Y aquí hay algo importante, aquí el aislamiento proactivo, esa aplanación afectiva, esa prosodia plana al hablar, el desapego del entorno, ¿verdad? Son las características. O sea, el problema de la invisibilización de la anedonia severa es el sesgo de que nosotros normalizamos este tipo de comportamiento. Entonces, aquí esa tristeza acumulada que se viene generando, si no estamos pendientes, esto genera, por supuesto, efectos psicóticos
y la persona empieza a distorsionar su pensamiento y ese diálogo y ese mundo interno empieza a apoderarse de ella. Ahora, doctor, ¿cómo repercute esto en la familia? La madre, los hermanos y el otro hijo de 7 años de edad que prácticamente a lo mejor presenció el asesinato. La repercusión biológica es devastadora. En el niño de 7 años se va a enfrentar a un riesgo severo de generar un trastorno de estrés postraumático complejo. Su cerebro en desarrollo procesa vulneración de los esquemas básicos de apego y de seguridad. Entonces, la figura materna que biológicamente representa el refugio, aquí se va a convertir en una fuente del horror y esto altera el desarrollo de su eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Y esto, al generarse, sobrecarga su organismo con niveles tóxicos y altísimos de cortisol. Entonces, para el resto de la estructura familiar, la culpa retrospectiva y esa disonancia cognitiva generan un duelo patológico congelado, difícil, por supuesto, de elaborar sin una intervención clínica especializada a largo plazo. En otras palabras, el resto de la familia se queda atrapada en un dolor que no puede avanzar porque el remordimiento del pasado se va a mezclar con la confusión mental. Y ese dolor no se disuelve solo, Heidi, ni se va a disolver con el paso del tiempo. Aquí necesita un acompañamiento guiado de un profesional de la salud mental para poder desatarse y para poder sanar. Bueno, y este caso está ahora en los tribunales y el debate legal se centrará en si hubo saña premeditada o una pérdida total de la noción de la realidad. Pero la neurociencia nos obliga a ir más allá de la etiqueta legal. Doctor, para cerrar, reducir esto a un problema de salud mental a veces suena a una justificación o a una salida fácil. Científicamente, ¿dónde termina la enfermedad y dónde empieza la responsabilidad de un cerebro que decide apagar la vida de su hijo? Heidi, la frontera entre enfermedad y la responsabilidad penal recae en la capacidad de apreciación y de autodeterminación del momento del acto. Científicamente, la enfermedad no es una disculpa, es una alteración neurobiológica medible. Si el cerebro de la persona conservaba la capacidad neurocognitiva de discernir que el acto era ilícito y aún así ella eligió ejecutarlo guiado por una motivación no delirante, aquí nos estamos encontrando ante la plena responsabilidad imputable. Pero si el juicio de realidad estaba abolido por una entidad psicótica que anuló por completo su capacidad de inhibición y de discernimiento, el cerebro estaría operando bajo un secuestro fisiológico. La ciencia aquí no busca eximir de carga jurídica, sino de aportar claridad objetiva a la justicia, en discernir si su cerebro actuó con malicia consciente o actuó con un cerebro devastado por la patología. Y bueno, que la justicia penal dictará su veredicto en la corte, pero el veredicto científico es claro. El código de la mente, cuando se corrompe en aislamiento, es capaz de las lógicas muy oscuras. Gracias, doctor, por este espacio. A ustedes, gracias por acompañarnos en este viaje al fondo del cerebro humano. Recuerden aquí activar la campanita, darle like y compartir este video. Nos vemos en un próximo episodio del Código de la Mente.